Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a los presentes y a los que están conectados en el streaming a este nuevo miércoles del Instituto Valenciano y Colegio de Médicos de Castellón, que hoy hablaremos sobre el reto femenino de la adicción, mitos y consecuencias, que luego os presentará Carmela, pero que nos dará Amparo Sánchez Mañez, médica de conductas adictivas de la Paterna La Coma, del Departamento de Salud de Valencia, del Hospital Arnau de Llíria. Un tema que yo creo que, bueno, muy interesante, que no solo incluye a las mujeres, sino también a los hombres, a todos, y que espero que lo disfrutéis. Y gracias por la atención. Y Carmela. Muchas gracias a los que asisten presencialmente y a los que se conectan y a los que en un futuro después pues puedan acceder cuando se cuelgue esta sesión en la página web del Colegio de Médicos y también del Instituto Médico Valenciano. Porque hoy tratamos de un tema que dentro de los que se van organizando todos los miércoles de finales de mes aquí en el Colegio de Médicos por parte del Instituto Médico Valenciano, pues intentan traer temas que sean interesantes, de actualidad, lo más transversales posibles, o por lo menos que sean temas que a lo mejor no es fácil encontrarlos en este tipo de ámbitos o académicos o también profesionales, ¿no? Tratar de temas que tienen un impacto en términos de salud importantes y también un compromiso por parte de los profesionales que asumen estas responsabilidades, ¿no? El tema que hoy nos trae es un tema del que a veces poco se habla o poco se conoce ya, desde hace un tiempo. El tema de las drogas es un tema del que se habló y tuvo una percepción la sociedad muy importante años atrás, muchas veces también vinculados a que el consumo de las drogas iba también asociado con el tema de la inseguridad ciudadana y esto hizo que en las encuestas del FIT pues, apareciera entre los primeros problemas que los ciudadanos veían como más importantes, ¿no? El tiempo ha transcurrido, pero el consumo de drogas sigue existiendo. Lo que pasa es que ya afortunadamente esa vinculación con la inseguridad ciudadana pues ya no existe, ¿no? Y esto hace que parezca que el problema haya disminuido o incluso en algunos casos que haya desaparecido esa percepción. Y desgraciadamente no es así. El problema de las drogas sigue existiendo de una forma importante, más silencioso posiblemente, pero impactando también en los consumidores, en sus entornos próximos, familiares y de trabajo de forma muy importante. Y sobre todo va impactando en colectivos vulnerables, fundamentalmente más vulnerables. Y aunque hoy vamos a hablar del reto femenino en el tema de las adicciones, hablamos también de los mitos y de las consecuencias que tienen, hay un factor que el ser mujer en el consumo de las drogas pues todavía parece que está menos valorado como un problema social real y que realmente tiene esa dimensión. Bueno, pues para hablar de toda esta problemática, que ya digo que sigue existiendo de una forma muy importante, hoy traemos con nosotros a Amparo Sánchez Mañez. Amparo Sánchez Mañez es médica de conductas adictivas, es especialista en medicina preventiva y salud pública, es doctora en ciencias de la salud, tiene un chorro de máster en drogodependencias, máster en salud pública, máster también en medicina humanitaria y más máster. Amparo ha dedicado toda su vida profesional al ámbito de las drogas y a los temas sociales. Ella tuvo en sus inicios una vinculación muy importante dentro de las organizaciones no gubernamentales vinculadas con la sanidad, con la salud. Ella fue durante unos años también responsable de Médicos del Mundo, lo cual le dio un bagaje de profesionalidad y de conocimientos, en fin, no voy a describirlos porque fueron en las duras épocas del SIDA, que le aproximó mucho más a las situaciones de este tipo de población. Pero aparte de esto, Amparo ha tenido una actividad profesional siempre vinculada con la administración pública, también con responsabilidades muy diferentes, desde la práctica asistencial pura a las prácticas de gestión, a la práctica de estudios e investigación. Amparo ha sido, dentro de su desarrollo profesional, ha tenido cargos de responsabilidad, ha sido directora de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación del Plan Nacional sobre Drogas dentro del Ministerio de Sanidad. Ella también ha sido ponente de la comisión mixta que se creó en su momento dentro del Senado para estudiar el problema de las drogas. Amparo es medalla también de plata de la Orden del Mérito del Plan Nacional sobre Drogas. Y Amparo, en sus desarrollos profesionales, también ha tenido cargos de responsabilidad en el ámbito de la gestión asistencial. Ella ha sido directora de atención primaria en un área
de gestión de un área de salud de la Comunidad Valenciana, con cargo de esa responsabilidad, pero todo esto siempre ha estado trabajando conjuntamente con el tema de las adicciones, ámbitos en el que ella desarrolla, como he dicho, una carrera profesional larga y exitosa. Ella ha colaborado en las redes europeas relacionadas con la reducción del daño, la exclusión social y la salud pública. Tiene múltiples publicaciones vinculadas a las adicciones, presencia en congresos científicos de primera magnitud, de nacional e internacional. Y ella ha seguido trabajando también, ha trabajado, tiene una experiencia, amplia experiencia trabajando en un ámbito de un barrio muy vulnerable en la ciudad de Valencia, que es en el ámbito metropolitano de Valencia, en La Coma, donde ella durante muchos años. Ella tiene un bagaje de más de 20 años trabajando en este ámbito de salud pública y yo creo que es una de las personas con más conocimientos en este momento en lo que significa el problema femenino de las adicciones. Y ese es el ámbito que hoy vamos a intentar trasladar en esta sesión, que intentaremos que sea breve y lo suficientemente sugerente para que se puedan suscitar preguntas al terminar la sesión. Y sin más, le paso la palabra a Amparo, dándole las gracias por su disponibilidad para trasladarse hoy a Castellón, que tenía un día difícil para poder estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar al Instituto Médico Valenciano y al Colegio de Médicos de Castellón por pensar en mí para estar esta tarde aquí y compartirla con vosotros, intentar trasladarlo lo poco que sé, que con lo que ha dicho Carmela y la presentación tan bonita que me ha hecho, muchas gracias de verdad, Carmela, me da un poco de apuro porque creo que no voy a cubrir las expectativas que ella ha trasladado. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y trasladaros lo que yo sé y lo que durante todos estos años he ido aprendiendo. El tema que vamos a tratar hoy y que voy a intentar trasladaros es la adicción en la mujer, los mitos, las consecuencias, qué realidades hay, qué vinculaciones tiene con otra problemática de la mujer. En principio, quiero empezar por trasladarlos que la adicción, Carmela ya lo ha explicado al principio, se escucha por las personas. Eso. En principio, trasladaros que la adicción es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad crónica y que como tal enfermedad pues hay que entenderla. Hasta hace unos años, pues muchas personas pensaban que era un vicio, lo habíamos estado hablando antes con Maite. Las familias renegaban de los hijos y ya desde hace ya, pues yo creo que más de 20 años que esto se considera una enfermedad. El abuso, el consumo de sustancias tiene consecuencias negativas que van a afectar a la conducta, que van a generar una conducta compulsiva y que hemos de tratarla como enfermedad crónica que es. Esta enfermedad, que es la adicción, va a alterar distintas funciones del cerebro que están relacionadas con la recompensa, con la motivación, con la memoria y con el control de impulsos, con el control inhibitorio que ejercemos normalmente cuando estamos en condiciones normales. Y también decir que la adicción uno empieza a consumir libremente, por supuesto, empieza el consumo, pero la enfermedad no la tiene de forma libre. La enfermedad no se elige libremente y es difícil dejar de usar drogas cuando has generado una adicción. Y una adicción no aparece de la noche al día. Una adicción empieza por el consumo de una droga que, según la droga que consumamos, pues va a tener unas consecuencias u otras. Pero luego vamos a tener una serie de factores biológicos o genéticos con los que cargamos y una serie de factores ambientales que nos rodean que junto a la droga que decidamos haber empezado a consumir pues va a alterar los mecanismos del cerebro y va a producir la enfermedad que es una adicción.
¿qué factores biológicos, de qué hablamos cuando hablamos de factores biológicos? Hablamos de factores pues, que están relacionados con la genética, por supuesto, que están relacionados con el sexo, que están relacionados con trastornos que ya biológicos que tenemos, enfermedades mentales con las que partimos, que están relacionados con la etapa en la que empezamos a consumir, la etapa biológica en la que pensamos consumir, y todo esto va a conformar entre el 40 y el 60%, va a ser la carga que va a generar la adicción. Y luego tenemos una serie de factores ambientales que están relacionados con nuestra familia, con nuestra escuela, con nuestros amigos, y todo esto va a constituir el resto. Todo ello va a alterar el cerebro y vamos a tener la enfermedad que es la adicción. También considero importante, antes de seguir para abordar el tema específicamente en la mujer, hablar de 3 aspectos. El trauma. Una situación de estrés que vivimos va a generar una respuesta emocional y física que a través del eje hipotálamo-hipófisis, todos sois médicos, va a generar cortisol y va a dar una respuesta de huida o de lucha. Cualquier situación de estrés emocional. Una situación de estrés prolongada en el tiempo va a generar una adaptación del cerebro para dar respuesta a estas situaciones. Me explico un poco más. Y voy a revisar mis apuntes para no confundirme. Esa situación de estrés traumático, pues podemos vivir en un hogar pues, donde hay continuas peleas, donde los padres están separados, no se llevan bien, utilizan a los hijos de por medio, o una situación de acoso, o una situación de bullying, una situación de violencia. Bueno, pues este estrés prolongado en el tiempo en cualquier persona que no tenga adicción va a alterar mecanismos del cerebro que tienen que ver con la adicción y que se comparten con la adicción. Antes he hablado de que la adicción altera mecanismos relacionados con la recompensa, con la motivación, ¿vale? Pues los mecanismos del cerebro que alteran las situaciones traumáticas también se comparten con el cerebro. Por ejemplo, ¿qué altera una situación de estrés prolongado? Hace que nuestro córtex prefrontal disminuya su volumen. En el córtex prefrontal tenemos las funciones del control inhibitorio que están afectadas en la adicción. Pues esta situación de estrés prolongado va a provocar que tengamos menor control inhibitorio en el futuro. Otra estructura que afecta el estrés prolongado, la amígdala. La amígdala, ¿qué función tiene? Pues la amígdala está relacionada con el control de nuestras emociones. Un estrés prolongado va a producir un aumento de la amígdala y entonces va a hacer que se intensifiquen respuestas emocionales como el miedo y que haga que mantengamos recuerdos negativos durante mayor tiempo. O sea, córtex prefrontal, amígdala, y la tercera estructura cerebral que afecta el estrés es el hipocampo. En el hipocampo radican funciones relacionadas con la memoria, con determinadas funciones cognitivas y también con la regulación emocional. Imaginaros estas 3 áreas que están alteradas por una situación de estrés que vivamos durante nuestra infancia, cuando seamos adultos ya las tenemos alteradas. Si empezamos a consumir una sustancia, vamos a partir de una situación peor que una persona que no ha generado un estrés. De hecho, el estudio de Kaiser, que aquí os traigo, analizó a 600 personas adictas y evaluaron cuántas personas tenían antecedentes traumáticos en su vida. Como veis, muchas personas, más de la mitad, tenían antecedentes
de experiencias de abuso físico o sexual y de otro tipo de abuso. Y que las mujeres, como veis, tenían en mayor prevalencia de antecedentes traumáticos de este tipo. Este es el aspecto que quería yo explicar, que tiene que ver también con la adicción, porque está muy unido, las experiencias traumáticas con la adicción. Luego, aquí en esta mesa en la que estamos hablando del género, de la mujer, es importante que hablemos del género. El género es una estructura de una categoría de organización social que organiza la vida de las personas, que estructura la sociedad de forma jerarquizada, donde la mujer ocupa un plano de inferioridad. Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego la doble penalización que la mujer sufre, porque si ya el ser adicto es un estigma, el ser una mujer adicta de la que se espera que sea madre, que sea cuidadora y que sea buena esposa, bueno, pues se une, una mujer adicta ya no es buena madre, ya no es buena esposa y ya no cuida. Entonces tiene mayor victimización que solamente por el hecho de ser mujer. Y luego hablaremos de esos factores de riesgo, cómo son diferentes en el hombre y la mujer. ¿Me voy explicando? Y ahora, en primer lugar, pues entramos con las características epidemiológicas del consumo en la mujer. Estos son, cada 2 años se realiza una encuesta en población general y en población adolescente de 14 a 18 años. Tenemos una serie histórica en nuestro país desde el año 85, con lo cual conocemos las tendencias del consumo de drogas en nuestra población, ya sea en estudiantes o en población adulta. Pues esta encuesta es la última encuesta que tenemos del año 24 del Plan Nacional, que las publica periódicamente cada 2 años. Y aquí vemos, habla de la prevalencia de consumo en el último año entre los estudiantes de 14 a 18 años. Vemos cómo las mujeres, que son las barras rojas, consumen más alcohol que los chicos, fuman más, consumen más hipnosedantes, sean con o sin receta, y para el resto de sustancias están más equilibrados. Este es el consumo en los últimos 30 días, a diario, lo voy a saltar. Aquí vemos cómo esta serie, aquí solamente están los últimos 22 años, cómo desde ya hace unos años las mujeres consumen más alcohol, porque es el consumo de alcohol para el último año en rojo y para los últimos 30 días en verde, ¿vale? En hombres y en mujeres. Entonces vemos cómo las mujeres consumen más que los chicos, las chicas de 14 a 18 años. Y si vemos el número de borracheras en el último mes, pues vemos que las chicas se emborrachan casi igual que los chicos, y para alguna franja de edad, como son los 16 años o los 17, incluso más que los chicos. El consumo de hipnosedantes también en los adolescentes siempre es mayor en las mujeres que en los hombres. De tabaco era la anterior diapositiva, y los hipnosedantes con o sin receta, pues vemos que las barras rojas que representan a las chicas siempre son superiores para todas las franjas de edad que se estudian. Aquí hablamos de la encuesta que se realiza en población general. ¿Qué es lo que nos ofrece la última encuesta, que es del año 24, y hay pocas diapositivas y hay pocas gráficas? Pero bueno, vemos que las mujeres están cerca de los consumos que los hombres. No es como en la población más joven, que las chicas consumen más que los chicos tabaco, alcohol. Aquí vemos cómo son los hipnosedantes y los analgésicos opioides los que consumen más las mujeres en la población general que los hombres. Lo mismo aquí los hipnosedantes. Y
Los analgésicos opioides, bueno, pues es que allí no se veía muy bien en la primera diapositiva, pero aquí se ve claramente cómo las prevalencias de consumo de analgésicos opioides sin receta o con receta son superiores a los de los hombres para cualquier secuencia temporal, ya sea en los últimos 30 días o en el último año. Más datos para situarnos en el problema. Del total de admisiones a tratamiento del Estado español que se han producido, que tenemos datos los últimos para el año 22, 1 de cada 5 son mujeres, o sea, acuden a tratamiento 1 de cada 5 mujeres. Y veíamos que las jóvenes consumen más tabaco, más alcohol, más hipnosedantes, las mujeres más hipnosedantes. Y si solamente tratamos las demandas de tratamiento por alcohol, vienen más mujeres, 1 de cada 4. Más detallado, las sustancias por las que demandan tratamiento. Del total de admisiones de todo el Estado español, vemos que las mujeres demandan más tratamiento por cannabis que los hombres y demandan más tratamiento por hipnosedantes. Ya lo habíamos visto en las encuestas de prevalencia, que consumían más hipnosedantes, ya fuera en población joven o en población adulta, que los hombres. ¿Vale? Esto se mantiene si son demandas que vienen por primera vez, pero si analizamos las demandas de tratamiento en menores, vemos que las chicas menores de 18 años demandan más tratamiento por cocaína, que es la barra roja, que los chicos, ¿vale? 2,9, un 4,3 en las mujeres frente al 2,9 de los hombres. A pesar de que no era una sustancia importante en los menores, aparecen las demandas de tratamiento. Y sigue apareciendo los hipnosedantes. De ello no nos olvidamos. Y lo mismo ocurre en las personas nacidas fuera de España. También las mujeres demandan más tratamiento por cocaína, un 42% frente al 39% que representan los varones, y los hipnosedantes también sigue siendo importante. Datos de nuestra comunidad tenemos en estos momentos muy pocos. Los últimos que tenemos son del año 18 publicados y vemos donde 1 de cada 4 personas que acuden a tratamiento eran mujeres. Pero luego veremos datos más recientes de la unidad donde yo trabajo. Esta es la situación, en qué contexto nos ubicamos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Estos factores de riesgo biológicos o genéticos que os decía que constituían entre el 40 al 60% de la carga de la adicción. Bueno, pues son factores, hay diferencias por sexo que tienen que ver con la farmacocinética. Las mujeres metabolizan de forma menor el alcohol que los hombres, porque tienen menos alcohol deshidrogenasa por un lado y porque tienen menos contenido de agua corporal, con lo cual con mayor cantidad de alcohol consiguen concentraciones mayores de alcohol. También metabolizan, por otro lado, más rápidamente la nicotina que los hombres, con lo cual a veces necesitan fumar más frecuentemente, con mayor frecuencia que los hombres, porque su metabolización es más rápida. Es una singularidad de la mujer. Luego, un aspecto muy importante para la adicción son las hormonas gonadales. ¿Qué ocurre cuando las mujeres están en la fase del ciclo donde predominan los estrógenos? Si en ese momento la mujer consume cocaína, va a tener mayor concentración plasmática de cocaína que el hombre cuando está en la fase folicular. Esto, claro, estas diferencias que tienen que ver con las hormonas empeoran a la mujer, afectan a la mujer. Perdonar porque se ha desconfigurado un poquito, porque a la hora de presentarlo, porque yo tengo un Mac y bueno, pues se ha desconfigurado un poco, estoy viéndolo. Luego también, si la mujer está en la fase folicular, responde con mayor euforia al consumo de cocaína, con lo cual esa mayor intensidad va a propiciar que consuma, porque va a obtener un beneficio más rápido
y más intenso que el hombre. Para la nicotina hay una situación similar. También en relación a este estrés, al trauma, a la forma de afrontar las situaciones traumáticas, las mujeres las afrontan de distinta forma que los hombres y tiene que ver con las hormonas. Y entonces el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que todos conocéis, y la regulación a través del factor liberador de corticotropina se ve afectado por la presencia de un tipo u otro de hormonas. Con lo que hace a las mujeres más vulnerables, si ya sufrían, van a sufrir más situaciones de estrés, como vamos a ver más adelante, van a tener mayor vulnerabilidad. La amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo que se alteran por esas situaciones de estrés, de trauma que se viven durante la infancia, las van a poder soportar peor. El sistema del glutamato, que también es clave en la adicción y que tiene que ver con el comportamiento de búsqueda de sustancias, pues también va a ser distinto en el hombre que en la mujer. Va a haber diferencias donde en el córtex prefrontal tendremos mayores concentraciones de receptores para el glutamato, pero en el cerebelo y en el cuerpo estriado, que también son claves en el circuito de recompensa, hay mayores concentraciones de glutamato para las mujeres. Y también difieren del momento del ciclo menstrual en el que se encuentre la mujer. Esta diapositiva que la traigo, vais a ver algunas diapositivas que presento que han sido cedidas por la doctora Nora Wolkoff. La doctora Nora Wolkoff es la directora del NIDA, del Instituto Americano de las Drogas, y es un referente para la gente que trabajamos en drogas en el mundo de las adicciones, es nuestro referente internacional. Pues yo tengo la suerte de conocer a la doctora Nora Wolkoff cuando trabajé con la doctora Moya, y entonces nos ha facilitado estas diapositivas para que ilustremos parte de la presentación. ¿Por qué la traigo aquí? Bueno, para deciros que el consumo de cualquier sustancia va a generar un aumento de dopamina. Un aumento de dopamina en el circuito de recompensa, que es en el núcleo, que está formado por el núcleo accumbens y otras estructuras, pero el principal es el núcleo accumbens. Y esa liberación de dopamina va a generar una situación de euforia, de gratificación, y va a reforzar la conducta. Y veis cómo de forma directa o indirecta cualquier droga, los opiáceos, el tabaco, el alcohol, los estimulantes, van a generar los cannabinoides, van a actuar sobre el núcleo accumbens, sobre el área tegmental ventral, y se va a liberar dopamina. Esa dopamina va a hacer que estas situaciones que realizamos o estas acciones que realizamos para obtener la droga, que luego nos van a generar esa gratificación inmediata, va a hacer que refuerce nuestra conducta y que las recordemos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, a mis pacientes adictos, cuando dejan de consumir y pasan por el sitio donde pillaban, o van a un pub y entran en el baño donde consumían, se les estimula el circuito de recompensa, el núcleo accumbens, y les entra unas ganas de consumir impresionantes que puede provocar una recaída. Esto es el circuito de recompensa y es lo que se refuerza con el consumo de drogas, y es en lo que tiene que ver la dopamina. Más cosas. Tenemos en este estudio que vemos, en este estudio, que es un estudio en el que administraron metilfenidato. Sabéis que el metilfenidato se da para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un psicoestimulante que se utiliza para realizar muchos estudios porque su comportamiento es similar al de la cocaína. Entonces, vemos que cuando compararon dar metilfenidato por vía oral o por vía parenteral, y analizaron dos áreas importantes
que intervienen en la adicción, el núcleo accumbens y el estriado dorsal. Vemos que los hombres y las mujeres, pintados de azul los hombres y de rojo rosa las mujeres, vemos que generan dopamina, que interactúan, como que bloquea el metilfenidato, enseguida, ya sea administrado por vía oral o parenteral, pues bloquean de igual manera en las dos áreas del cerebro que se estudia la dopamina, la ocupan y liberan. ¿Qué ocurre se monitorizó tanto en hombres como mujeres cuando se les administraba el metilfenidato de forma oral o parenteral, la sensación de euforia que obtenían, la sensación de bienestar? Esto se monitoriza a través de una resonancia magnética, es medida por un trazador, que ahora no me acuerdo del nombre del trazador, pero se ve cómo el cerebro se estimula a determinadas áreas según la emoción o lo que te produce la droga. Vemos cómo tanto por vía oral, pero sobre todo por vía parenteral, como las mujeres obtenían de forma estadísticamente significativa mayor placer y mayor recompensa que los hombres. Con lo cual, algo tiene que ver también en nuestra biología, que hace esto que decíamos antes, que las hormonas hacen que si estamos en la fase folicular experimentemos, tengamos mayor concentración de cocaína que si estamos en la fase lútea, pues tiene que ver. Otro aspecto, pues si medimos los receptores cannabinoides que tienen hombres y mujeres, vemos que los hombres tienen más receptores cannabinoides que las mujeres, ¿vale? Y esto también va a tener que ver con la forma con el consumo del cannabis. Luego, este estudio también proporcionado por la doctora Nora Wolkoff, que es muy reciente, nos explica cómo el enzima que hace que pasen los estrógenos a testosterona se ve bloqueado por el consumo de tabaco, de nicotina, con lo cual va a hacer que las mujeres cuando fumen tengan menos estrógenos en su organismo. Veremos luego las consecuencias de que fumen y tengan menos estrógenos. Otro aspecto también importante es que las mujeres en general sufren más dolor sobre todo de tipo cervical, migrañas y de tipo lumbar. ¿Esto qué va a hacer? Que consuman más analgésicos opioides. Ya lo vemos en las encuestas, que las mujeres consumen más analgésicos que los hombres. Hablaba antes de los efectos hipoestrogénicos del tabaco, de fumar. ¿Qué va a hacer en las mujeres? ¿Qué consecuencias clínicas va a tener? Va a hacer que tengan una menopausia precoz, que tengan dismenorrea, irregularidades en la menstruación, menor densidad mineral, retraso en la concepción, infertilidad, cuando están embarazadas, bajo peso al nacer, niños muertos, muerte neonatal, obesidad infantil. Esa mayor concentración que alcanzan las mujeres cuando están en una fase determinada del ciclo va a hacer que tengan que se multiplique por 2 las prevalencias de cáncer de pulmón en las mujeres respecto al hombre. También que tengan más riesgo relativo de tener más infartos de miocardio y desde luego también está relacionado con el cáncer de mama. Ahora del alcohol. Bueno, pues habíamos dicho que las mujeres con menores dosis se intoxican más rápidamente porque tienen menos alcohol deshidrogenasa, que es el metabolismo del primer paso del alcohol, y que encima tienen menos agua corporal, ¿vale? Y que también que el consumo elevado de alcohol, que el consumo de alcohol también se asocia con niveles elevados de estradiol y testosterona. ¿Todo esto qué va a producir? Va a producir que las mujeres consumiendo a lo mejor menos cantidades de alcohol tienen más probabilidades de tener daños que los hombres o con dosis comparables. Van a tener más resacas, van a tener más olvidos, más blackouts, van a tener mayor prevalencia de cánceres,
van a tener mayor atrofia cerebral, deterioro cognitivo, enfermedad hepática y una de las consecuencias del alcohol, la cardiomiopatía que conocéis, pues también va a ser de mayor prevalencia en las mujeres frente al hombre. Bueno, pues vemos que en los últimos 20 años hay un estudio de White del año 2020 donde nos habla de un mayor aumento en las visitas de urgencias y de hospitalizaciones por el consumo de alcohol de las mujeres y también más muertes relacionadas. Aquí os traigo a continuación otro indicador de nuestro país, es el indicador de urgencias hospitalarias que están relacionadas con el consumo de drogas. Este es el último publicado del año 22 y bueno, vemos cómo las mujeres siguen siendo las barras rojas en las urgencias hospitalarias que acuden, donde el 50% de urgencias en las mujeres hay presencia de alcohol, puede haber una o más sustancias. En un 44% de las urgencias hipnosedantes, lo que decíamos al principio, en el 16% cannabis, en un 15% cocaína y en un 2,5% opioides. Pero si nos vamos al indicador de muertes por reacción aguda tras un consumo de sustancias, que también del mismo año, del año 22, vemos como las mujeres tienen el 77% de las muertes de mujeres por sobredosis, hay presencia de hipnosedantes, en el 45% de cocaína y en un 56% de opioides. Aquí entran tanto los legales analgésicos opioides como los opiáceos del mercado negro, la heroína u otros. Bueno, pues lo que decía White, aquí lo podemos ver con datos epidemiológicos de nuestro país. Y por último, en esta última encuesta que antes os he comentado, que se hace en la población general cada 2 años, que se llama Edades, en los últimos 4 años, en las últimas 2 ediciones, han incluido una serie de preguntas relacionadas con el riesgo de suicidio. Y entonces preguntan una serie de preguntas que hablan de las ideas de suicidio, planes o intento de suicidio. Vemos que en las mujeres es un poco mayor la prevalencia que en los hombres, tanto para las ideas de suicidio, comparan la encuesta del año 22 y la del 24, que son las 2 series en las que se ha preguntado esto por primera vez. Entonces vemos como son cifras similares, pero ligeramente más elevadas en las mujeres que en los hombres. Ahora, cuando preguntaban esto y lo cruzaban con el consumo de drogas de la población, pues veíamos como si el 56% de toda la población que había consumido cocaína en los 30 últimos días había tenido ideas de suicidio el 75% y planes el 77%. O sea, que incrementaban esto el consumo de drogas. Y así para cualquier droga, para la cocaína, para los hipnosedantes, para drogas ilegales, analgésicos opioides, o para el consumo problemático de alcohol, que se mide por el audit, o el consumo problemático de cannabis, que se mide por la escala CAST. ¿Qué podemos resumir de todo esto? Bueno, pues que hay unas diferencias en el sistema de la dopamina, esta diapositiva tan bonita que os he contado al principio, y su relación con el sistema de recompensa de las drogas. Las mujeres obtenían mayor sensación de euforia, que decíamos. Hay diferencias también en otros neurotransmisores, no solo en la dopamina, sino en los receptores de la nicotina, en los receptores opioides, en los cannabinoides, como hemos visto. Que la influencia de los esteroides gonadales es muy importante, sobre todo potencia los niveles de dopamina. Después
también que hay diferente exposición y consecuencias relacionadas con experiencias traumáticas previas, que esto lo vamos a ver ahora. Lo he puesto aquí, pero lo vamos a ver ahora y lo vais a entender. Y que el estrés crónico, esos traumas que producen un estrés crónico en las personas, conduce a una mayor prevalencia de trastornos del estado de ánimo, sobre todo de tipo depresivo, de tipo ansioso. ¿Qué concluimos? Que las mujeres toman medicamentos para afrontar ese estrés emocional, que tienen más probabilidad de comorbilidad con depresión, ansiedad y trastornos de estrés postraumático, y que tardan menos en volverse adictas. Es lo que se llama el fenómeno telescópico, que lo veremos luego. Y que muestran más craving, más deseo de consumo por todo ese condicionante que os he explicado antes, y que tiene que ver con la dopamina. Y más, por supuesto, más riesgo de recaída. Hemos hablado de la adicción, de los factores de riesgo genéticos y biológicos, y ahora vamos a hablar de estos factores de riesgo relacionados con el entorno, que son tan importantes y que son los que provocan el trauma en la mujer. Si vemos y estudiamos a las mujeres con adicción, vemos que las mujeres van a proceder en mayor medida que los hombres de familias con otros miembros adictos. La carga genética que decíamos. También van a proceder las mujeres adictas de familias disgregadas. También van a tener parejas, se relacionan con parejas que consumen, con las que se han iniciado en el consumo o que a veces incluso se ven obligadas a consumir para mantener la pareja. Y con parejas adictas que apoyan su consumo e incluso la práctica de la prostitución. También nos vamos a encontrar con que el consumo va a aumentar la probabilidad de victimización que tiene la mujer por violencia de género. Con que los estudios nos dicen que es 3 veces más probable que se produzca violencia de género en una pareja que usan drogas las dos, pero sobre todo del hombre hacia la mujer. La OMS nos dice que la violencia en la pareja en mujeres adictas se sitúa entre el 40 y el 70%, en comparación con parejas, la violencia en la pareja de mujeres que no consumen, que está entre el 17 y el 35%. Y bueno, se concluye que hay una relación bidireccional entre la adicción al alcohol y la exposición a la violencia física o sexual. Y os traigo datos de las macroencuestas que hace la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, que hay en estos momentos, son cada 4 años las encuestas. Tenemos una en el 2015 y otra, la última, es del año 2019. ¿Qué vemos en esta encuesta? Que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido violencia simplemente por el hecho de ser mujer, el 57%. No entramos en qué tipo de violencia. La violencia puede ser física, sexual, emocional, económica o vivir una situación de miedo. Que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia por alguna pareja. Que el 6,5% ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja y que el 3,4% de mujeres han sufrido violencia sexual en la infancia, antes de los 15 años. Esto nos habla del trauma, ¿vale? De las experiencias traumáticas. ¿Qué hacen las mujeres? Pues 1 de cada 4 mujeres, o sea, el 24%, ha consumido para poder afrontar cualquier tipo de violencia. Y 1 de cada 3 consume para afrontar violencia física o sexual en su pareja. ¿Y qué es lo que consumen? Aquí me falta, pero lo que consumen las mujeres para afrontar la violencia física o sexual, pues hipnosedantes lo primero, seguido de alcohol y ya de otras drogas, ¿vale? Si comparamos las edades de las mujeres que han sufrido, que consumen drogas para afrontar episodios de violencia,
vemos que las más jóvenes de 16 a 64 años consumen más que las más mayores de 65 años y de forma estadísticamente significativa. También, si vemos las mujeres que tienen discapacidad y comparamos las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, violencia física, vuelvo a decir, sexual, económica o miedo, con y sin discapacidad, las que tienen discapacidad han sufrido más violencia que las mujeres que no tienen discapacidad por parejas pasadas o por cualquier pareja de forma estadísticamente significativa. O sea, la mayor vulnerabilidad de la mujer con cualquier tipo de diversidad. En esta diapositiva quiero trasladar cómo el 1% de las mujeres que ha sufrido algún tipo de violencia estaba bajo efectos de consumo de alcohol o otra droga y no era capaz de rechazar de una relación sexual. Ha mantenido relaciones sexuales y no era capaz de rechazarla porque estaba bajo el efecto del consumo de drogas. Esta prevalencia aumenta al 13% en mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual. Y lo que os decía antes, ¿no? Pues que consumen medicamentos, psicofármacos, el 7,9% que han sufrido violencia por su pareja o el 16% que han sufrido una violación fuera de la pareja, y así alcohol, otras drogas. En resumen, el 13% de las víctimas de violencia sexual han consumido alguna sustancia para afrontar lo sucedido. Aquí decíamos que habían consumido drogas y no eran capaces de decir no a una relación sexual o eran incapaces de afrontar un tipo de violencia sexual. Pero aquí, como consecuencia de la violencia sexual, han consumido para poder afrontarla y este porcentaje asciende al 26% entre las víctimas de una violación. Datos que tienen que ver con nuestro entorno, como veis, y con los factores ambientales. Esto lo he traído aquí, no tiene mayor trascendencia, pero bueno, pues para que se vea que el 11,3% de los hombres que están en prisión en el año 2022 lo están por delitos de violencia de género. Y el 40% de las medidas alternativas a prisión de trabajos en beneficio de la comunidad se adoptan para delitos que tienen que ver con la violencia de género y evidentemente se producen en los hombres, no en las mujeres. Con todo esto, ¿cuál es la realidad que nos encontramos en nuestro día a día? Que yo me encuentro en mi unidad, en la que llevo 27 años en la Coma, trabajando allí, menos los años, como ha dicho Carmela, que estuve en el ministerio o en la dirección, que fueron 6 en total. Bueno, pues ¿qué es lo que hemos visto? Durante 10 años, más de 10 años, estuvimos recogiendo las demandas de tratamiento de las primeras consultas que venían, pues para analizar un poco más qué es lo que nos llegaba. Y aquí os traigo 3 datos solamente. Del año 2011 al 2020. Pues que vemos que 2 de cada 10 personas que acudían a tratamiento eran mujeres. O sea, consumen las mujeres mucho, pero van mucho menos que los hombres a tratamiento. Que las mujeres que venían a tratamiento, el 40% venían por alcohol, el 21% venía por cannabis, el 25% por cocaína, el 10% por opioides y luego por otras sustancias. No había diferencias entre hombres y mujeres respecto a la sustancia por la que venían, pero sí que había diferencias cuando analizábamos si había comorbilidad psiquiátrica junto a la adicción. Es lo que llamamos patología dual, la existencia de una adicción y aparte tener otro trastorno mental que puede ser desde un trastorno psicótico hasta un trastorno de ansiedad o un trastorno de personalidad. Bueno, pues aquí sí que hay
una diferencia estadísticamente significativa en el que las mujeres presentan más patología dual que los hombres. ¿Y qué es lo que presentaban? ¿Qué trastornos presentaban de mayor prevalencia? Los trastornos depresivos y los trastornos límites de la personalidad. Los trastornos depresivos tienen que ver con la regulación emocional. Decíamos que la amígdala, que el hipocampo, que el córtex prefrontal, que están en circuitos implicados en el circuito de la recompensa, en el trauma, la mujer era más vulnerable. Pues estos son los datos que tenemos, ¿no? Y luego, para venir aquí, hemos hecho un seguimiento. Cuando Carmela me comentó, me invitó desde el Instituto Médico, un seguimiento de los últimos 3 meses del año 24 de las mujeres que hemos atendido, que eran, si no recuerdo mal, unas 60 mujeres que vinieron de forma continua, no primeras demandas de tratamiento, sino mujeres que ya conocemos y que vienen a consultas. Y hemos analizado las sustancias por las que venían. Pues bueno, el 40% venían por alcohol, como veis ratifica nuestra base de datos, y el 16% por alcohol más cocaína. Es imposible separar qué es antes en estos casos. En el 26% por cocaína, el 10% vienen por opiáceos, un 5% por cannabis y un 1,6% por benzodiazepinas. Y cuando analizábamos la existencia de patología dual, ¿qué es lo que veíamos? Pues lo que ya habíamos visto antes, se me han borrado los valores, pero veíamos que el 66% de las mujeres tenían patología dual. O sea, un trastorno adictivo más, un trastorno, otro trastorno mental. Que el 40% estaban relacionados con el espectro de la ansiedad y la depresión. Y que el 26 o el 20 y algo por cien tenían un trastorno límite de personalidad. Y cuando indagábamos un poco en sus antecedentes, esos factores ambientales que podían haber sufrido las mujeres, veíamos que el 53% de estas mujeres había sufrido violencia de género, que el 52% tenía una pareja consumidora, que el 44% tenía antecedentes de consumo en su familia, la carga genética, que el 16% había sufrido abusos en la infancia o negligencia de cuidados y que el 5% había ejercido la prostitución. Esto, como veréis, pues bueno, nos ratifica todo esto que hemos ido buceando, intentando explicar por qué la mujer consume de forma diferencial al hombre y encontrarle una explicación. A veces cuando estás en el día a día de la consulta, claro, atiendes al paciente, pero con los años yo he ido diferenciando la atención a la mujer, porque la he visto más vulnerable, porque he visto que venían menos, porque he visto que cuando consumían alcohol lo hacían a escondidas, que venían solas. Cuando vienen los hombres a tratamiento siempre vienen acompañadas de su pareja. Cuando viene la mujer a tratamiento vienen solas. No vienen ni con familiares porque les da vergüenza. Entonces, todo esto lo vas repensando, lo vas viendo, y cada vez que exploras, que indagas, que ves, y esto no lo habíamos hecho, esto de pararnos y ver qué antecedentes tenían de vulnerabilidad la mujer, cuando lo hemos puesto, nos ha llamado mucho la atención, porque es un poco superior a lo que pensábamos, ¿eh? Es un poco superior. Y bueno, para concluir, pues decir que las mujeres inician el consumo de drogas más tarde que los hombres, pero lo inician para afrontar ese estrés emocional del que hablábamos, porque están expuestas a más eventos traumáticos que los hombres. Los hombres empiezan a consumir normalmente pues para experimentar, por la presión de los amigos, por la impulsividad, pero no para afrontar ese estrés emocional con el que cargan. Que las mujeres tienen más probabilidad de presentar patología dual, en concepto lo relacionado con el espectro de la ansiedad y la depresión, que su curso es más severo,
que tienen más deseo de consumo y más riesgo de recaída. La presencia del fenómeno telescópico, que aunque empiezan a consumir más tarde, desarrollan una adicción mucho más rápido que los hombres y que sufren graves consecuencias por distintos factores relacionados con el sexo, relacionados con las hormonas, relacionados con el ambiente, relacionados también con la violencia de género. Bueno, simplemente hay una guía de intervención en mujeres con adicciones que se elaboró en el año 2016 y hay una aplicación que es el Sibio, que la conoceréis, que nosotros desde hace no muchos años, porque a todas las mujeres que vienen por primera vez la pasamos, a tratamiento la pasamos. Y bueno, y de aquí pues se pueden obtener muchísima información, ¿no? Yo creo que no todos mis compañeros están sensibilizados por igual para tener esta mirada diferencial a las mujeres, porque algunos son varones y no tengo nada que ver no tengo nada contra los varones, pero esta mirada distinta, yo creo que las mujeres, y de hecho la bibliografía habla de que los equipos estén conformados por mujeres y que sean dirigidos específicamente para mujeres, que intentemos establecer espacios, días de atención solo para mujeres, para que no se encuentren en la sala con hombres, para generar mayor vínculo, sobre todo al principio. Nada, muchas gracias por vuestra atención y sobre todo por esa mirada de género. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo creo que ha sido muy clarificadora y ha evidenciado circunstancias que concurren en las mujeres que no se dan en los hombres con el tema de la adicción. Y también otra cosa que se evidencia es que son pocos los años que se está estudiando estas características que le son propias a la mujer. De hecho, hay pocos estudios que estén profundizando en estos aspectos que has enumerado, ¿no? Pero yo también quería preguntar que, dadas las circunstancias desfavorables frente al consumo de drogas de las mujeres, que está claro, hay otro factor, la adherencia a los tratamientos. ¿Las mujeres son más seguidoras de los tratamientos o también abandonan los tratamientos antes? ¿Conectado? Sí. Por esto que te decía que vienen solas, es más difícil el que se adhieran. Eso es un factor a tener en cuenta. Luego otro, que a veces el espacio es más agresivo para ellas. El tener grupos de terapia que son mixtos. Nosotras, desde hace ya, con mi compañera Carmina Palau, con la que he trabajado muchos años, pues ya desde el inicio observábamos, pues os estoy hablando del año 2000. Allá observábamos que las mujeres no venían a los grupos de terapia y que incluso no venían a tratamiento individual, a lo mejor venían un poco más, pero a la terapia de grupo, que es un instrumento importante para el desarrollo, para trabajar con la adicción, era difícil adherirlas. Entonces detectamos que era porque estaban con hombres. Y utilizamos a una mujer que había evolucionado muy bien como referente del grupo, y hicimos un grupo solo de mujeres. Y a partir de ahí vimos como poco a poco las mujeres venían más, conseguían mayores tasas de abstinencia y de recuperación que cuando antes estaban en los grupos. Y estos grupos los estuvimos haciendo durante muchos años, de mujeres solas. Y liderados además por una mujer que se había empoderado, que se había recuperado y que la utilizábamos como coterapeuta en el grupo, junto con la psicóloga. Si consigues esto, muy bien, pero claro, los grupos, los equipos, cambiamos. Las personas se jubilan, nos cambian de puesto y entonces esto no es difícil mantenerlo en el tiempo con otras personas, ¿no? Pero cuando hay una mujer es mucho más fácil.
Yo ahora tengo una compañera que es mujer y tengo un compañero psicólogo, hay 2 psicólogos en mi equipo. Entonces la mujer es mucho más sensible y ha vuelto a retomar estas terapias de grupo de mujeres, que es difícil, pero que poco a poco se van consiguiendo y hace que se adhieran mejor las mujeres. Porque claro, todas estas circunstancias que he estado exponiendo de violencia, de abuso, es difícil que se hablen en un grupo. Ya es difícil en la entrevista individual, pero es más difícil aún que se hablen en el grupo y que pueda interaccionar con el grupo. Tengo en mente a una chica, a una paciente, que está experimentando un trastorno de estrés postraumático ahora que lleva casi 2 años abstinente. Pues ahora está rememorando cosas de cuando vivía con su pareja, que entre ellas una de las cosas que le hizo fue aplastarle la cara contra el cambio de marchas y deshacerle, bueno, pues todo, la mandíbula, fracturarla, perder los dientes. En aquel momento esta mujer no vivió aquello como violencia de género. Estaban bajo efecto de consumo los dos. El tío la siguió maltratando con el tiempo y fue ponerse en tratamiento, conseguir la abstinencia y empezar a ver las cosas de otra forma. Hace medio año que ha dejado a esa pareja, que ha sido posible dejar a esa pareja. Y ahora es cuando está experimentando, cuando por ejemplo alguien del grupo, en un grupo mixto de hombres y mujeres de terapia, se le acerca a decir algo y bueno, lo recibe de una forma, reexperimenta situaciones del pasado y él todavía no se ha dado cuenta que son consecuencias de lo que ha vivido con esta pareja. Estamos intentando trabajar con ella, ¿no? En este aspecto. No sé por qué os he contado esto, pero os lo cuento porque el otro día es que me vino muy angustiada la paciente simplemente porque había ido al dentista y el pelo de la mujer que le estaba manipulando la boca, la dentista le rozaba un poco la cara. Y eso lo vivió con una intensidad emocional. Y claro, eso tiene que ver con todo lo que esta mujer ha sufrido, ¿no? Bueno, yo también, otra cosa que veo, no sé si me estoy enrollando, pero otra cosa que estoy percibiendo cada vez es que las mujeres tienen menos miedo a decir que han sufrido violencia de género. Si se lo preguntas, si estableces una relación empática con ella, si estableces una relación de confort, donde se sienta segura, donde pueda hablar sin miedo, enseguida te lo expresan y te lo comunican. Lo que pasa que son víctimas que no, es que son situaciones muy duras. Hoy, por ejemplo, ha venido una mujer que ha sufrido violencia, abusos sexuales por parte de su padre desde los 6 a los 14 años. Es una mujer que desde los 20 años presenta episodios disociativos. Ha tenido relaciones sexuales bajo esos episodios disociativos, consume bajo esos episodios disociativos y todavía no es capaz de relacionarlo con todo lo que le pasó en la infancia. Y es capaz de decir que no, ella esto lo ha solucionado con su padre o con su familia, porque al final lo ha hablado con toda la familia. O sea, esa reexperimentación, ese trastorno de estrés postraumático, esta mujer aún no ha sido capaz, y tiene 45 años, de elaborarlo. Y claro, está consumiendo, y consume cocaína y consume alcohol. Entonces, bueno, es que piensas un poco y es el día a día, esta capacidad de poderlo hablar. Yo sí que la he visto en los últimos 10 años y sobre todo en los últimos 5 años como más fácil para las mujeres, pero queda muchísimo trabajo por hacer aún. Queda muchísimo trabajo.
Las consultas por benzos era una proporción muy baja. Entiendo que a lo mejor el hecho de consumir benzodiazepinas es que está más aceptado por la sociedad, porque evidentemente es mayor en mujeres y independientemente de la condición social y tal. Entonces intuyo que será que se consulta menos y que se da más por asumido que es normal, entre comillas, claro, ¿no? Así es, sí, sí. Y además los médicos de primaria también están como más acostumbrados a prescribir, no indagan más, porque su día a día también se lo impide el indagar por qué estás tan ansiosa, por qué estás... y se prescribe además benzodiazepinas como el alprazolam, que es horrible, horrible, por favor, no lo prescribáis a nadie, porque es lo peor. Y entonces, claro, pues engancha, porque las benzodiazepinas de acción corta como el alprazolam produce una dependencia muy severa. Entonces, claro, todo esto yo creo que tendríamos que hacer pararnos, reflexionarlo un poco, también desde primaria, ¿no? Para ver cuando una mujer te viene y le prescribes benzodiazepinas y haces recetas complementarias y está tomando más de las que tú das. Pues, pero bueno, yo entiendo que el día a día es difícil. Pero sí que nos llegan mujeres, y cada vez más, con abuso de psicofármacos de benzodiazepinas, aunque esa proporción que decíamos un 1,6 creo que era bajita de las mujeres que habían venido, y con analgésicos opioides cada día mucho más, pero además analgésicos potentes, fentanilo, bueno, sí, fentanilo y benzodiazepinas, yo tengo en la cabeza como 4 casos que han sido duros de poder desintoxicar y que al final tienes que poner en tratamiento de mantenimiento con agonistas opiáceos, porque ya no le puedes, si llevan 12, 15 años tomando analgésicos opioides, desde metasedin, buprenorfina, los parches que se dan, fentanilo, en fin, el Targin, el que salió, han ido evolucionando y claro, no puedes quitarles. Y entonces estabilizas, pero bueno, consigues estabilizar, hacer un tratamiento de mantenimiento y la mujer, bueno, yo muy, muy agradecidas, muy agradecidas cuando ubicas a la mujer, cuando controlas los fármacos, porque pues recuerdo a una mujer, a Diana, que bueno, pues que no tenía vida, que estaba todo el día en la cama, tirada, sin ganas de hacer nada, con intentos de suicidio, y estaba pues cuando llegó a la consulta, pues, llegaba a tomar a veces hasta 8 tranquimacines de 2 miligramos, más todos los analgésicos opioides que le daban, más que tomaba. Y fue duro, pero poco a poco, pues, y la mujer ahora está estupenda. Está estupenda. ¿La proporción de curaciones en mujeres y en hombres? No hay nada estudiado, como dice Carmela, no tenemos estudios de éxitos. No tenemos estudios de éxitos, pero hay éxitos. La adicción es una enfermedad crónica. ¿Y qué tenemos que hacer? Intentar conseguir, y va a tener episodios de recaída y episodios de recuperación. Tenemos que intentar que el episodio de recuperación sea lo más largo posible y el de recaída lo más cortito posible y que vengan enseguida a la consulta cuando se produzca. Con eso ya es un éxito. Pero no hay estudios, y no hay estudios entre hombres y mujeres. Pero mi impresión subjetiva, yo creo que es más difícil conseguir la abstinencia en las mujeres, pero cuando la consigues, yo creo que es más si abordas transversalmente todo el abanico de aspectos que están relacionados con esa adicción, porque claro, puedes hacer una desintoxicación y lo consigues, pero si no, tú no tratas el estrés postraumático que esta mujer ha sufrido, va a volver a recaer. Entonces, si de forma transversal tratamos todo ello, o no tratas su trastorno de personalidad que se ha originado
por los abusos o porque tenía una carga genética o porque las drogas han propiciado el trastorno de personalidad, por lo que sea, pero ahí está. Si no abordamos el trastorno de personalidad adecuadamente, va a volver a recaer, porque es una falta de control de impulsos impresionante, con lo cual el consumo lo va a tener ahí. ¿Cuál sería, según tu experiencia, la droga que más ha aumentado su consumo en estos últimos 5 años? ¿Qué tal con el fentanilo? Bueno, si del gran universo de las drogas, el fentanilo no es que no tengamos más pacientes, pero sí que han aumentado los casos de fentanilo, como si me hablas como en Estados Unidos de que vemos en la calle, no, esto no. Sí que tenemos opiáceos de prescripción de fentanilo. De hecho, la Consellería en el año 2015, creo que fue, o algo así, 2016, hizo una revisión de todas las prescripciones de fentanilo y se prohibió hacer prescripciones de fentanilo si no estaban justificadas por procesos oncológicos que lo precisaran. Pero es que se estaba prescribiendo fentanilo para un dolor crónico. Y claro, pues esta mujer que te decía había pasado por el fentanilo de parches, pero también por el fentanilo de estos que eran los chupachus, que es de liberación rápida, y había pasado por cualquier tipo de analgésico opioides que te puedas imaginar. Y venía intoxicada totalmente, con un riesgo, porque encima, consumiendo alprazolam a dosis altas, con analgésicos opioides, podía haber tenido, y con una mujer con un trastorno emocional, lo que entendíamos antes la neurosis, pues importante. Y claro, la mujer ahí estaba, y pues llevaba 20 años, 20 años, 20 años ahí, consumiendo. Y bueno, pues ahora felizmente está bien. Y la droga que más ha aumentado, mi percepción, tenemos más casos de alcohol y cocaína. Ha aumentado mucho. Alcohol y cocaína ha aumentado bastante. Los opiáceos ilícitos, hablemos de la heroína, es ya residual, es estable, son pocos casos nuevos, son los que tenemos de hace 1000 años. Y los casos que nos vienen son de analgésicos opioides, sobre todo. Bueno, muchas gracias, me ha encantado. El consumo, sobre todo el tema de alcohol, porque el consumo de alcohol en el hombre no es que esté más reconocido, pero es más fácil verlo, ¿no? El hombre no se esconde para beber, bebe en casa, bebe en el bar y bebe fuera. Pero la mujer, sobre todo personas más mayores, sí, consumen en casa solas. Es decir, nadie sabe que está bebiendo muchas veces. De hecho, cuando más sorpresas te has encontrado en pacientes hospitalizados, hombres que ya sabes que van a tener una enfermedad de abstinencia porque la familia te ha dicho que bebe, pero sin embargo la mujer no. Ni sus hijos ni su marido lo sabían que estaba bebiendo en casa. Y te hacen el síndrome de abstinencia en el hospital que dices, uy, ¿qué está pasando aquí? Esto no me lo espero. Entonces, ¿esto está cambiando o no? ¿O la mujer sigue bebiendo sin que la gente lo sepa? Las mujeres mayores, como dices, es así. Sí, es así, y ahora mismo pues tengo ahí en la cabeza una mujer que, claro, es que ella bebía mientras hacía la comida sus 2 copitas de vino, que no entiende que esto sea malo, y luego en la comida una copita, y la familia no lo ve, no lo percibe. Cuando lo percibe el marido tampoco hay buena relación y lo evita. Y cuando ya lo detectan los hijos, pues la mujer ya tiene 75 años y la traen a tratamiento. Y bueno, pues ahí estamos. O sea que hay mujeres mayores que sí que acuden a tratamiento de edades que no te podías imaginar y que vienen por alcohol, ¿eh?
Sí, no es es minoritario, pero las hay. Y esto, bueno, esto es bueno. Es bueno, desde luego, porque se normaliza todo, y sobre todo la familia, ¿no? Claro, si no lo sabes, no puedes intervenir. Ujú. Pues mm, muchísimas gracias. Yo espero haber podido trasladar porque era un poco complicado esto de los receptores y todo esto, pero bueno, espero poderlo haberlo tratado. Muchas gracias.